Vamos a esperar un poco más para que se conecte la mayor cantidad de personas posible. Como ya vieron, el tema de hoy es el inicio del segundo módulo. Espero que les haya ido bien en el examen. Quisiera saber si tuvieron alguna duda en las preguntas, si si no les quedó claro algo, también sería buen momento para que me comenten, en lo que esperamos a que se conecten más personas. ¿Alguna duda con el examen del sábado? Doctor, yo sí tengo una duda. Los resultados, ahí sí no vi qué resultados obtuve. ¿Eso usted no los estaría subiendo o cómo sería esa parte? Te voy a decir, yo envié los reactivos. Ya la logística de los resultados y tal, los maneja el doctor Andrés. No sé, disculpa que no te pueda ayudar. Ok. No se preocupe, doctor. Ya con eso, igual manera, pues quedaré pendiente de que nos compartan los resultados. Muchas Muy gracias, bien, doctor. de nada. Pues ya son 50 conectados, ya pasaron 10 minutos. Vamos a dar inicio a, ya va a sonar redundante si les digo este bonito tema, pero en realidad es el eje rector del quehacer epidemiológico práctico. Ya dejamos un poco la teoría y las situaciones en papel y que si hacemos un casos y controles y que si la tasa de incidencia y que si es razón de prevalencias o razón de prevalencias o razón de momios. Aquí ya vamos a ver un poco más el panorama mayor del quehacer de todo lo que acabamos de ver en el módulo previo. Esto se llama vigilancia epidemiológica. Pues bueno, la vigilancia epidemiológica es la recolección, el análisis, la interpretación de forma sistemática y constante de los datos de salud y no solo de los datos de salud, sino de las condicionantes de salud. Enfoquémonos en la palabra vigilancia. ¿Alguien me puede decir que, sin tener que buscar en Google o del diccionario, de lo que ustedes saben de su bagaje personal, qué significa vigilar? ¿Alguien me puede decir? No hay respuestas incorrectas en esta pregunta. ¿Qué es vigilar para ustedes? Pues estar pendiente Pudiera de ser algo. como observar, estar observando algo. Estar observando algo, claro. Estar observando algo. Vigilar, de ver, de videre, de mirar. Hay muchas formas de encontrar sinónimos a este concepto. Y ahora yo les quiero preguntar, usualmente, qué se vigila? Se vigila lo que se quiere proteger. Para eso uno pone una cámara en la puerta de la casa personal para estar observando el comportamiento natural de ver quién pasa, a qué hora pasa la basura, a qué hora pasa el policleto, a qué hora pasa el del gas, a qué hora sale el vecino, sin tener que ser así como que el chismoso,
pero uno está recopilando datos con la cámara de vigilancia que uno tiene afuera de su casa. ¿Por qué? Porque uno quiere estar seguro en su casa, porque uno quiere analizar y ver qué sucede, y de repente interpretar, pues resulta que hay un movimiento extraño en la casa del vecino, a lo mejor pasó algo, puedo ir a preguntar. Entonces, esta vigilancia va a ser para planificar planes de acción. Pues me conviene sacar la basura en la noche y así ya en la mañana el señor de la basura va a recoger la basura. No, a mí no me conviene porque ya con la cámara vi que pasan los perros y se comen la basura o la tiran, entonces se hace todo un relajo. Entonces se puede planificar, se puede ejecutar, se puede evaluar diferentes opciones de acción para intervenir en la seguridad de la casa de uno. Y claro que pues es la analogía de la salud de una población. ¿De qué población? Pues tan grande como uno quiera. Ya hace poco rebasamos la barrera de 8.000 millones de humanos en este planeta. Entonces, pues pongan el límite geográfico, cultural, continental, territorial, que ustedes quieran. Vamos a ver que pues lo conveniente es ocupar países y pues vamos a ver por qué también es esta situación. Entonces, vamos a vigilar nuestra casa, vamos a recolectar información para hacer que, para identificar oportunamente situaciones de riesgo. Ahí hay una persona en moto, el cliché, yo manejo moto, pero pues es el estereotipo. Este, en la esquina de la calle de mi casa que pues no se mueve y se ve muy sospechoso. Entonces vamos a identificar situaciones de riesgo de manera oportuna que puedan afectar la seguridad de mi casa. Ujú. Vamos a mantener actualizado el conocimiento y el comportamiento. ¿Sabes qué? Ya se mudó el vecino y ya vino otro vecino que tiene un ritmo muy distinto y trabaja de noche. Entonces, todo lo que ustedes puedan observar en el comportamiento y las tendencias de los riesgos de salud. Ajá, o de los riesgos de tu calle o los riesgos de tu casa. ¿Para qué? Para poder prevenir y controlar esos riesgos. Pues ¿sabes qué? Voy a poner entonces una puerta automática para no tener que bajarme del coche y y disminuir ese riesgo de que me puedan agarrar allí. Si estamos hablando que estamos viviendo en una zona de riesgo o yo soy una persona de riesgo, ¿no? Y así poder prevenir daños a la seguridad de mi familia que vive dentro de mi casa. Entonces, a mí me gustó hacer mucho, se me ocurrió esta analogía ayer en la noche, ensayando la presentación, puesto que es lo que hacemos en la vigilancia epidemiológica. Nosotros vamos a recolectar y el recolectar datos no es enchilame otra gorda, no es hacer enchiladas, no es nada fácil. Es todo la maquinaria de salud está involucrada en poder recolectar confiablemente estos datos desde enfermería, desde todas las unidades de salud de todo el país, eh, todas las farmacias de Doctor Simi, toda la gente que llena esta documentación, este formulario que vamos a ver más adelante a detalle. Vamos a tener que recolectarlo cada vez en un nivel jerárquico superior para que llegue al nivel federal, al nivel nacional. Y de todos modos, en cada uno de esos niveles se va a tener que hacer un análisis e interpretación de esos datos que estamos recolectando
para poder planificar, ejecutar, evaluar las intervenciones que vamos a hacer en la salud pública. Primero, para identificar oportunamente situaciones de riesgo. Oye, fíjate que están aumentando casos de fiebre nocturna en niños menores de 5. No, pues hay que ver, hay que seguir la situación, porque esto no se presentaba anteriormente. Vamos a mantener actualizado cómo se comporta, cuál es la conducta del de toda la triada epidemiológica del ambiente, de la gente, de la susceptibilidad de los huéspedes y cómo vamos a manejar esa susceptibilidad. Ya habíamos hablado previamente cuál era la manera de volvernos resistentes a una enfermedad transmisible. ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos formas de volverse resistente a una enfermedad transmisible? ¿Alguien me puede recordar? Inmunidad pasiva y activa. Ajá, prácticamente es o adquiriendo la enfermedad, enfermándose, o vacunándose. Ujú. Esas son las dos formas de volverse resistente a una enfermedad transmisible. Entonces, si cada año se está sacando una nueva vacuna derivada de la cepa que estuvo circulando el año anterior para poder prevenir y contrarrestar y conocer que cada trienio se presenta el tipo de influenza H3N2 y cada 5 años se presenta la influenza tipo B y cada 2 años se presenta el H1N1. Entonces es un estudio del comportamiento natural de las enfermedades a nivel global, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel población, de una población, de un hospital, de una escuela, de una colonia. Entonces, a cualquier grado jerárquico del nivel geopolítico o territorial, estamos hablando, es el conocimiento, es el marco del conocimiento que vamos a estar estudiando. No es lo mismo las enfermedades que se presentan en la costa, que se presentan en el Bajío, que se presentan en la selva, que se presentan en el desierto, que se presentan en los diferentes ecosistemas. Entonces, y México tiene todos repartidos. Entonces se tiene que hacer una actualización del conocimiento individualizado de todos los territorios, terrenos, urbanizaciones, etcétera, para poder conocer las tendencias de las enfermedades. ¿Y cuál es el final, el último fin? Prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud. Ese sería el último fin, el último objetivo, prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud. Entonces, la vigilancia epidemiológica, el observar, el estar viendo, el poner una cámara al estado de salud de México, de nuevo, cuando estábamos en la unidad de inteligencia epidemiológica hospital sanitaria, de la Dirección General de Epidemiología, y cada que nos pasábamos la guardia, como ustedes se pasan la guardia y dicen, paciente masculino, que ingresó tal día y cosas así. Nosotros, la guardia, nuestro paciente era México.
Entonces decíamos todo lo que sucedía en cada uno de los estados, cuáles eran las dolencias, como si México fuera nuestro paciente. Entonces, en este caso, o el observar el estado de salud de una nación, y el tener la oportunidad de cuidar, pues con tanto amor a la salud de cada uno de los mexicanos, pues es todo un privilegio. Entonces, la importancia de poder observar es detectar tempranamente. Y en detección temprana, si habláramos en la historia natural de la enfermedad, es cuando ya sucedió algo importante, ¿no? Cuando ya hay un brote, cuando ya hay un número aumentado de casos, que empezó a salir un periodicazo, que en el seguimiento de medios empieza a aparecer, o ahora podemos hablar que se empieza a viralizar. Entonces, es algo que empieza a llamar la atención de manera importante, y entonces nosotros tenemos que estar muy al pendiente para ser al menos los primeros en darnos cuenta, y que nosotros seamos la fuente de cuando vayan a preguntar qué está pasando, y nosotros no seamos los que nos estamos enterando en las noticias. No sé si me doy a entender, que nosotros tenemos que ser los primeros, y por eso tenemos que estar vigilando constantemente. Ujú. Y para llegar a ese punto tan exhaustivo y tan meticuloso, tuvieron que pasar muchos siglos incluso. Entonces, ¿para qué vamos a detectar tempranamente? Como la prevención secundaria. La detección temprana es la prevención secundaria. La prevención primaria es la vacunación y las medidas inespecíficas, como lavarse las manos, utilizar cubrebocas. ¿Recordamos eso en las medidas de prevención? ¿Sí lo recuerdan? Sí, Sí, Muy bien. recordamos. Entonces, si hablamos de la detección temprana, ya estamos hablando de prevención secundaria, es cuando ya se enfermó México. Entonces, si ya se enfermó México, vamos a detectar tempranamente dónde tiene el dengue, dónde le empezamos a liberar campañas de vacunación masiva, donde empezamos con charla y sensibilización para que no se les olvide cómo es el sarampión o cómo es la viruela y cómo hay que estar al pendiente de esas cosas. Entonces, eh, la detección temprana es cuando ya se enfermó, pero lo tenemos que detectar. ¿Para qué? Para darle el oseltamivir inmediatamente, para hacer la intervención oportuna, para que no llegue a una incapacidad o la muerte, si fuera la historia natural de una enfermedad. Entonces, va a implementar medidas de control, inmediatamente vamos a clorar el agua, inmediatamente vamos a cancelar la utilización de ese lote, de esa agua de coco, porque viene contaminada con Escherichia. Entonces hay muchas intervenciones inmediatas que van a provocar medidas de control eficaces. Y ya que hicimos la intervención, también la vigilancia epidemiológica nos va a permitir hacer la evaluación posterior a que ya se enfermó México. Si seguimos observándolo, no es de que ya vaya hacia su casa y regrese cuando vuelva a enfermarse, no. Nosotros lo vamos a mantener hospitalizado a México para mantenerlo vigilado. Si ya no en terapia intensiva, ya al menos en piso, para que podamos monitorear sus signos vitales constantemente y ver que no le vaya a doler la Baja California o que le vaya a dar un dengue en Tabasco. Entonces, esa es la evaluación posterior de los programas que se están realizando y que se llevan a cabo exhaustivamente, meticulosa, ética. ¿Me escuché en eco? No, fue el Gracias, micrófono que estaba abierto. gracias.
Entonces, tenemos la capacidad de poder seguir observando a este paciente que es México en el hospital, obviamente en el hospital MAC, para poder eh, evaluar si realmente le sirvió la terapia que le estoy dando, si realmente los programas de tuberculosis, de lepra, de sífilis, de rabia, de enfermedades transmitidas por vector, de cólera, de enfermedades de accidentes, o sea, tantos programas que existen, para ver que esté con los menos factores de riesgo a enfermar de todas las cosas que pudiera enfermar México. Entonces, pues es una labor pues muy importante, ¿no? Como todo, tuvimos que aprender a hacerlo bien y ensayo, error por varios siglos. Y pues la percepción histórica de las enfermedades que afectaron a la población fueron documentadas pues desde antes de los egipcios, ¿no? Incluso no me acuerdo quién fue, qué antropóloga contestó que el momento de mayor civilización es cuando se encontró eh, los huesos de un Homo sapiens primario eh, fracturado y recuperado, porque usualmente si un homínido se lastimaba, pues ya, ahí valía, ahí se quedaba, y la manada seguía, y este se moría, y ya no había nada que hacer. Pero tener datos de consolidación de un hueso, significa que alguien lo cuidó, significa que alguien estuvo al pendiente de esta persona para que pudiera salir adelante. Entonces, este fue el inicio de un gran paso a la civilización. En el papiro de Evers podemos tener información sobre las prácticas médicas, como que utilizaban hormigas para suturar, para cerrar heridas, puesto que la pinza de la hormiga, de las tenazas que tiene en la boca, es tan fuerte que podía unir los bordes de una sutura interna y tal. Entonces apretaban y luego le cortaban la cabeza y se quedaba apretando. Tan impresionante es como el catgut, puesto que se absorbe, puesto que es también material biológico, entonces permitía que cerrara bien la lesión y luego se absorbía la propia cabecita de la hormiga y como si nada, ¿no? Entonces eso se observó en el papiro de Evers. Sin duda en la Biblia y en el Talmud se describieron las vastas plagas y epidemias devastadoras que hubo a las poblaciones, ¿no? Y ya hablamos de cómo es que rezando por ellas todavía se compartían más a la pulga que tenía a la Yersinia pestis, ¿no? Entonces, al menos tenemos la documentación escrita de cómo fue que existieron estas primeras grandes epidemias y cómo fue que a través de un ensayo-error pudimos darnos cuenta de que era lo que se necesitaba para pues hacerlo cada vez mejor. En el Corán se explica muy bien la necesidad de ser higiénico para poder prevenir enfermedades. De esta conciencia de una salud pública general. No fueron los ingleses, la Gran Bretaña, ni los franceses, mucho menos. Fue desde el Islam en el Corán.
Y pues ya habíamos hablado que el principal aliado de Hernán Cortés fue la viruela. En el Códice Florentino se explica muy bien esto. Recordemos que la viruela los mexicas lo llamaban Totomononastli, y esto es una enfermedad que provocaba así grandes tumoraciones, ¿no? Los bubones. Entonces, desde mucho tiempo atrás existen ya documentos que han dado fe de una observancia del proceso de salud de enfermedad. Fue hasta el siglo XVII cuando se empezó a desarrollar alguna primicia de estadística sanitaria que permitió hacer un análisis de variables correspondientes a la salud de las poblaciones. Principalmente empezaron a medir cuántos nacían y quiénes morían, pero no solo si morían o no, y ya, dicotómico, sino muerto o no muerto, sino que les preguntaban, se daban cuenta o registraban de qué morían. Entonces esto abrió un panorama muy grande de poder analizar, pues en tal época del año se mueren más por enfermedades respiratorias, y tal época del año se mueren más por enfermedades diarreicas, etcétera, ¿no? Entonces ya hubo un poco más de color de podernos dar cuenta qué era lo que pasaba con la situación de salud, ¿no? Al menos al saber de qué moríamos. Ya en el último tercio del siglo XIX, se comprendió la teoría del contagio, inició con más aceptación. Se postula la pues es obvio, ¿no? Que la gente se contagia a través de algún contacto, ¿no? Ya aquí empieza a existir Florence Nightingale, empieza el doctor Samuel Semmelweis, la persona que dijo que nos teníamos que lavar las manos. Todavía no existía el conocimiento microbiano, pero ya se conocía que existía algo que estaba contagiando, que estaba provocando algún tipo de contaminación con algún tipo de agente patógeno de manera indirecta. Esto revolucionó a la salud pública, impulsó las bases de medidas de higiene y control de enfermedades. Aquí ya empezamos a ver la importancia de disminuir la mortalidad grandemente, que ya habíamos visto en clases anteriores, que existe algo que se llama transición epidemiológica. Antes se morían más por enfermedades transmisibles, por infecciones, por situaciones dentro del hospital que se llamarían infecciones asociadas a la atención a la salud, o en ese momento infecciones nosocomiales. Entonces, desde el siglo XIX ya se dio un gran paso agigantado en poder reconocer esta situación. Uno de los objetivos principales era contar el número de personas que eran afectadas en una epidemia. Qué básico, ¿no? Qué sencillo, suena hasta de sentido común. ¿Cómo alguien no lo hizo antes? Vamos a ver esta palabra, magnitud, permitiendo a las autoridades sanitarias entender la magnitud del problema para tomar decisiones informadas.
Vamos a ver de muchas formas. Primero, formas más o menos elegantes de decir información para la acción. Se les va a mostrar a las autoridades que hay un problema para que tomen una decisión. Ujú. Para la acción, la epidemiología. Pero que aquí que estamos viendo la magnitud. Soy incisivo en esta palabra porque la vamos a ver más adelante. Ya para el siglo XX, de este momento, la vigilancia, la observancia, el mirar a nuestra casa, a la epidemiología, había sido como que voy a ver si tengo tiempo de registrar. No, yo soy un anestesiólogo, yo soy un pediatra, yo soy barbero, ni siquiera soy médico. Pero pues, aquí yo llevo un registro de las personas que se han muerto porque les amputo mal un pie o porque les saco mal un diente, ¿no? Mm, Era muy eventual, era muy pasivo, pero nos dimos cuenta que nos teníamos que profesionalizar, que era todo un tema que no podía quedarse como en un segundo plano de también grandes y excelentes eh, profesionales de la salud que tuvieron el genio de darse cuenta que la epidemiología era el camino del bien y la bondad. Pero nos dimos cuenta que era un tratamiento, una situación que requería un tratamiento permanente, que no podía ser eventual, que teníamos que estar 24/7 observando, pendientes del estado de salud de México, o de Guanajuato, o de San Miguel de Allende, o de Landeta, nos podemos ir todavía más chiquitos, ¿no? Tiene que ser riguroso. No puede ser al ahí se va. Pues como que yo le apunto. Pues parece IBU, infección de vías urinarias. Lo voy a poner como IBU. Ay, no, qué flojera, en los certificados de defunción, a todos les voy a poner paro cardiorrespiratorio. Pues sí, pero paro respiratorio, ¿por qué? Siempre tuvo que haber una causa previa, una causa base. Hay todo un curso en la OPS de el llenado de un certificado de función. ¿Y por qué se tiene que llenar adecuadamente? Porque tiene que ser riguroso. Porque en cuanto hay una lamentable muerte materna, la federación se entera en menos de 30 minutos? El sistema de información es el más eficiente de todos, el de muerte materna. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar también de la magnitud, de la trascendencia, de la vulnerabilidad. Vamos a ver esos conceptos. Tiene que ser dinámica, no podemos dejarlo plano, tenemos que estarnos moviendo. Incluso ya les había dicho que el logotipo del epidemiólogo es la suela de un zapato, caminando por el mundo con un hoyo en el zapato, puesto que camina tanto, yendo de casa a casa, siendo proactivos, buscando casos, tiene que ser dinámico. Y algo muy importante que no había pasado en momentos anteriores es que se introdujo de una manera hermana de quien sin ella no pudiera ser la epidemiología como lo es ahora, es la estadística. La estadística de una manera rigurosa, dinámica, agresiva, profesional, meticulosa, totalmente científica y matemática, esa parte de la estadística y todavía tener el genio
de poder bajar lo elevado de la matemática, de esa estadística, en palabras mortales y poder hacer una interpretación que todo mundo pueda entender. Eso es la importancia y la evolución que logró en la tercera década del siglo XX. Información para la acción, transformando datos en acción. Nuestra herramienta siempre va a ser observar, poner la camarita hacia México. Finalmente, todo esto va a escalar a un nivel, pues, no sé si afortunada o desafortunadamente o necesariamente político, puesto que estábamos hablando que es dinero de los impuestos, quienes están pagando todo este sistema, toda esta movilización, todo este procedimiento, y pues no es barato. Se ocupa mucha gente, muchos recursos humanos, muchos recursos materiales, mucho conocimiento, mucha preparación para poder decir que a sus hijos nunca les dio brucelosis o tosferina o rubeola o pues la sífilis congénita está bajando pues también grandemente. Entonces, pues gracias porque no me dio viruela. Pues gracias porque sí, toda esta maquinaria la estamos pagando nosotros. Todas estas políticas de salud se demuestran, por ejemplo, que México es de los países que tiene de las cartillas de vacunación más completas en el mundo, en el mundo. Y eso fue gracias a políticas de salud que dijeron, pues necesitamos que, no me importa Belice, no me importa Guatemala, no me importa Canadá, no me importa Reino Unido, no me importa Egipto, no me importa China. México, a mí lo que me importa es que México esté vacunado y yo voy a poner políticas de salud, yo tomador de decisión, a nivel político voy a movilizar miles de millones de pesos de nuestros impuestos para lograr que nuestra población esté vacunada. Y voy a justificar sin duda eso y la gente va a hacer una revolución si de repente cortan a la mitad o quitan la cartilla de vacunación, como lo quieren hacer en otros países. Y sin duda necesitamos estar al día. No nos podemos quedar con la cartilla de vacunación de 1984. Tenemos que saber que existen nuevos tipos de vacunas, nuevos tipos de virus también, nuevos tipos de enfermedades emergentes, reemergentes. Entonces, tenemos que reconocer, tenemos que saber que toda esta vigilancia epidemiológica debe recaer y va a recaer en mejorar al final la salud de la misma población. Entonces, ya habíamos visto qué es la vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica. Ahora vamos a hablar qué es el sistema de vigilancia epidemiológica. Y prácticamente un sistema es un conjunto de procesos. Por eso se llama un sistema. Por eso lo que nos va a trujir en las siguientes clases, en todo este módulo 2, es comprender bien que formamos todos, sin querer, queriendo, parte del sistema de vigilancia epidemiológica. Uh-huh. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de procesos y también de actividades que van de nuevo a recolectar datos,
desde el ISSSTE más pequeño, desde el consultorio particular más pequeño y que tiene la ética de reportar si hay algún caso importante que reportar. Tenemos que lograr que esa información sea lo más confiable, validar, verificar que los casos realmente sean casos, que si no se tiene el laboratorio, que si se duda un poco, que se busque algún diagnóstico diferencial, pero reconocer que la información sea lo más confiable, eso también es un reto, puesto que estamos hablando de 32 entidades, que por ejemplo Oaxaca tiene más de 100 municipios, entonces es de repente un poco complicado poder coordinar de repente también hasta tantos colores políticos que no se ponen de acuerdo. Y aún así, algún subsecretario de salud decía que salud se maneja con la bandera blanca, que nunca va a tener un color o un partido político, que el color es tricolor y no el PRI, sino México, ¿no? ¿Para qué vamos a recolectar los datos? Para analizar e interpretar. Ya vimos una probadita de lo que es el análisis, pero todavía nos falta lo que es la Chi-cuadrada, las regresiones logísticas, la T-Student, ocupar Stata, eso lo van a ver más adelante, creo que tienen una clase de eso. Pero poder recopilar y hacer de un número todo el esfuerzo de toda la gente que recolectó estos datos, lo tenemos que transformar en un numerito, en un indicador. Todo ese trabajo, cada sueldo, cada tiempo de vida de esas personas que se dedican a hacer una recolección, un análisis adecuado, ese numerito es lo que vale. Ese numerito es tan valioso, o ese numerazo. Y ese número se tiene que difundir de manera oportuna. Ese dato, esa interpretación, ese dato duro que se encontró, se tiene que difundir de manera oportuna para que se puedan hacer las recomendaciones. O de nuevo, información para la acción. Todo este sistema, todo este conjunto de procesos va a estar regulado y organizado, y aquí está el meollo del asunto, por un país. Ergo, por un gobierno, ergo, por un grupo de personas que van a ser elegidas y cambiadas periódicamente, o no, si se mantienen. El doctor Curi se mantuvo varios sexenios de colores distintos. Entonces, dependiendo de lo que requiera, de lo que también un país quiera merecer de sus políticos en salud, y aquí sí ya suena bien político, pero pues sí, el objetivo es mantener que una información primero sea oportuna y de calidad. Y estas dos categorías, híjole, qué complicado es. En cada uno de los sistemas, de las enfermedades, de los tipos de vigilancia, es un indicador de oportunidad diagnóstica, oportunidad de tratamiento, oportunidad de reconocimiento, oportunidad de los contactos. La calidad es algo que afortunadamente los que trabajan en el sistema, en este nivel de sistema de salud, tienen una ética como que especial, que logran que al menos la calidad de los laboratorios estatales, de las tomas de muestra, de los estudios epidemiológicos, pues sean lo que se solicita, lo mínimo necesario
para poder encontrar y poder hacer y proceder adecuadamente ante un caso de sífilis congénita, de tuberculosis, de mordedura por animal probablemente rabioso. O sea, todas estas actividades que las damos por hecho, que decíamos, no, pues para eso está el gobierno, para que lo haga así. Para eso está el gobierno y para eso tenemos que estar al pendiente y para eso tenemos que estar capacitados. Ajá. Entonces tenemos que estar capacitados para conocer y lograr que el estado de salud de la población esté, conocer cómo está la población para tomar las decisiones de nuestra casa, de la salud pública. Esta frase es muy importante, dado que ahora que fue una pandemia, todo el mundo criticaba al gobierno local, ¿no? Y yo escuchaba y yo veía que más de algún colega que yo estimaba le empezaba a echar a las acciones. No, no, ¿qué es que se tendría que hacer mejor? Sí, pues sí, nadie en ningún país de este mundo al menos sabía qué tenía que hacer ante una pandemia. Y se hizo lo que mejor se tenía evidencia local, individual, de la comprensión. Hay muchas variables que se tenían que tomar en cuenta para poder reconocer que cada sistema de salud, que cada sistema de vigilancia, eh, pues es único, que no se podía repetir, que no podían ocupar la fórmula del vecino de al lado, puesto que se trataba de una población distinta, con características distintas, geográficas, culturales, genéticas. O sea, hay muchas circunstancias que se tenían que, no se podía homologar y dar una fórmula mágica para todos los sistemas de vigilancia epidemiológico, al menos para atender la pandemia y mucho menos para atender sus enfermedades individuales. Pues, por lo que no existen dos sistemas de vigilancia epidemiológica iguales en el mundo. Ya dijimos que la soberanía y la independencia que tenemos de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológico, pero también tenemos que reconocer que, al menos hablando de epidemiología, que es una ciencia y una ciencia que es repetible, que es parte del método científico, entonces, pues hay cosas evidentemente que van a convertirse como en lineamientos mundiales o regionales, este, y que van a estar bien, ¿no? Que no podemos decir o contradecir que pues, la vacuna Sabin ha sido buena para controlar y probablemente eliminar la polio en las Américas, ¿no? Entonces, si ponemos la vacuna Sabin a todas las Américas, entonces ahí pues no tendríamos que andarnos peleando en patriotismos y en territorialismos, ¿no? De que, no, yo la voy a poner en 5 gotas, yo la voy a poner en 4,5. No, pues ya está estandarizado, ya está homologado, ya está homogeneizado, ya está comprobado. Por eso es una ciencia, por eso es una metodología. Entonces, hay normativas de alcance global que también oficiales y que están respaldadas por la comunidad académica, por la comunidad científica. Y estos van a normar el funcionamiento de la mayoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Tenemos
a la OMS, a la CDC de Estados Unidos, a la CDC de la Comunidad Europea, en Asia tienen a la CDC de China, sin duda Japón tiene su propio centro de control de enfermedades. Sin duda, estas normativas se vuelven pues universales en realidad, ¿no? De nuevo, estamos hablando del método científico. Aunque no podemos dejar a un lado el conocimiento de que hay lineamientos que va a tener cada país o cada región, ¿no? Que se tienen que regionalizar, que se tienen que tropicalizar y o que trabajan de manera independiente. Ahora que Estados Unidos se quiere salir de la Organización Mundial de la Salud, a lo mejor porque ellos creen que con el Centro de Control de Enfermedades ha sido suficiente para llevar y dar sus enfermedades, ¿no? Pero pues no se dan cuenta que pues son un organismo de todo un planeta. Entonces, no se pueden individualizar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos clave de un sistema de este procedimiento de vigilancia epidemiológica? Primero, el marco legal. Siempre tiene que haber una ley, una constitución. ¿Cuál es el artículo que habla de la salud en la Constitución mexicana? ¿Qué número de artículo es? El cuarto. Ajá, el cuarto. Entonces, desde allí parte todos los miles de millones de pesos que se tiene que gastar en salud y en salud pública a partir porque sin duda estamos hablando de un soporte político que va a fundamentar un soporte económico que nos va a decir que y nos va a mantener un sistema, ¿no? Luego también necesitamos un sistema de información. Aquí el ingeniero Escondrillas es el jefe de la información, es el jefe del router, es el jefe de la primera computadora, ¿no? Sin duda, es muy importante porque se necesita recolectar y toda esta información que se está generando día con día, de repente en usos horarios distintos, se tienen que recolectar y gestionar todos estos datos porque ya se van a volver unos y ceros y van a pasar a través de procesadores y se tienen que guardar y tienen que saber guardarse en servidores específicos que no vayan a crashearse y cosas así. Es todo un relajo informático. Pero esta información no solamente es la situación de computadoras, la situación de sistemas informáticos, sino el procedimiento en papel de cómo se tiene que recolectar esa información. ¿En qué parte del expediente le puse que esta mujer inició con diabetes o tiene una glucosa elevada? Y ahí se inicia toda una cascada de vigilancia epidemiológica de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, toda esa información se tiene que acomodar, se tiene que recolectar, se tiene que juntar de una forma sistemática para que llegue hasta lo que llamamos indicador. ¿Qué es un indicador? Voy a decir una tontería, pero un indicador es algo que indica, algo que pone el dedo índice sobre algo de una manera muy ofensiva. Nunca lo hagan, nunca señalen a nadie al menos. Pero el punto es que nos va a decir qué onda con la salud, qué pasa con la salud. ¿Para qué? Información para tomar decisiones. Algo muy importante sobre la recolección de información es homologar lo que estamos buscando.
Estamos hablando de entes biológicos, estamos hablando de humanos que se van a enfermar, estamos hablando de humanos que van a presentar diferentes signos y síntomas de una enfermedad. Cada quien los va a presentar de una forma individual, irrepetible, ¿o no? Y por eso sabemos que un síndrome febril exantemático pues debe de tener fiebre y exantema, que si tenemos un síndrome de parálisis flácida, debemos de tener una persona que está perdiendo el tono muscular de manera distal a proximal. Si tenemos un síndrome coqueluchoide, tenemos a un niño que está tosiendo como foquita. Entonces, tenemos que reconocer que la mayoría o todas las enfermedades se van a presentar con signos, con síntomas, y esos signos y síntomas se pueden medir, se pueden contar, se pueden generar definiciones operacionales. Definiciones operacionales de caso. ¿De qué caso? De caso probable de dengue, de caso probable de tuberculosis. ¿Cuál es el caso probable? Hasta que no se confirma. ¿Y de qué manera vamos a confirmar una enfermedad que se transmite por un bicho? Pues demostrando la presencia del bicho. ¿Y cómo vamos a demostrar la presencia del bicho? Pues vamos a tomar una muestra de la persona, la vamos a llevar a algún laboratorio, le vamos a hacer algún procedimiento, microscopía, PCR, alguna tinción, lo que querramos, pero tenemos que tener los pelos de la burra en la mano. Tenemos que ver la sífilis, tenemos que ver el VIH, la carga viral, tenemos que ver los bacilos en las baciloscopías, tenemos que ver el crecimiento en los cultivos. Entonces, el diagnóstico confirmatorio principalmente se da en los laboratorios. Hay veces que que las confirmaciones de las enfermedades, pues si ya toda la cuadra de la derecha tuvo dengue y toda la cuadra de la izquierda tuvo dengue y yo empiezo con artralgias, con mialgias, con dolor retroocular, con fiebre terciada, entonces evidentemente yo también voy a tener dengue, no tengo que ir y gastar todos los recursos que se tengan que gastar para realizar la prueba, a lo mejor hasta la prueba rápida y no son tantos recursos, pero el punto es que por asociación epidemiológica podemos decir que es dengue, ¿no? Sin tener que hacer la confirmación por laboratorio y aún así tener la confirmación por asociación epidemiológica. Entonces, existen múltiples definiciones operacionales de caso probable. Y el caso probable es posiblemente si tiene esto y esto, tenga la enfermedad. Posiblemente no. Una definición operacional tiene que ser altamente sensible, no específica. ¿Qué significa sensible? Que va a detectar a los enfermos realmente enfermos. Lo que más queremos encontrar es a enfermos, no queremos descartar a los sanos. En una definición operacional, si alguien, si en un brote en una boda se comen el pastel y este pastel está contaminado y todos tienen diarrea, pues mi definición operacional va a ser los asistentes a una boda, a la boda de Juanita y Pedrito, de la fecha tal, que comieron pastel y además presentaron diarrea. Esa va a ser la definición operacional. Ajá. Entonces, podemos hacer las definiciones operacionales para nuestros estudios de casos y controles,
o ya podemos ocupar o existen las definiciones operacionales eh, normadas para saber cuándo es una eh, infección respiratoria aguda, grave, o cuándo es una enfermedad tipo influenza, cuándo es una enfermedad diarreica o cuándo es un probable cólera, cuando es solamente una enfermedad diarreica aguda, una EDA o un probable cólera. Este, hay definiciones operacionales para tuberculosis pulmonar. Por ejemplo, la definición operacional para tuberculosis pulmonar es cualquier persona que haya tenido tos expectorativa o con hemoptisis por 2 o más semanas y que se haya hecho una investigación exhaustiva y que no se hayan encontrado otras causas. Entonces, pues tos con flemas de más de 2 semanas muy probablemente sea tuberculosis. Está cumpliendo con la definición operacional de caso probable de tuberculosis. Entonces, todos los epidemiólogos tenemos que conocer la mayoría de las definiciones operacionales de las enfermedades para poder realizar el estudio epidemiológico y hacer la notificación al siguiente nivel de atención, que en este caso sería la jurisdicción sanitaria de cada localidad. Entonces, es tan importante este sistema de información, es tan importante tener y conocer las definiciones operacionales de caso y que están ya estandarizadas, ya no hay vuelta de otra, ya aparecen en la norma oficial, ¿no? El siguiente elemento clave, ya vimos la importancia del análisis y las decisiones, pero ¿cuál es la verdadera importancia de los análisis? Identificar los grupos vulnerables, identificar las tendencias, hacia dónde tiende qué tipo de enfermedades, las diferencias geográficas, económicas, sociales, para tomar acciones distintas en cada una de las diferentes categorías de manera oportuna, sobre todo para prevenir el control de daños a la salud. Uh-huh. El siguiente elemento clave es la supervisión y la evaluación. Ya vimos que tenemos a México en terapia intensiva o ya la subimos a piso, pero lo tenemos observando de todos los programas de salud que le estamos realizando. Cada rato le estamos midiendo signos vitales de cada uno de los programas. Entonces, ese es el monitoreo continuo de cada uno de los sistemas. Es muy importante, muy importante tener personal experto y actualizado en la ejecución de procesos, gestión de formatos, aplicación de criterios en el sistema de vigilancia. Existen muchos momentos en los que, oye, puede ser esto, esto o esto. Ok, vamos a reunirnos y a realizar un consenso. Vamos a estudiar cada uno de los casos y vamos a ver si tenemos alguna duda, a consensuarlo. Entonces, es lo importante de tener a un personal que primero tenga la vocación y segundo tenga la capacidad y se quiera volver experto y quiera estar actualizado en esta ejecución de procesos. Sin duda, uno de los puntos más complicados que hemos tratado de tener es la coordinación. Tanto la coordinación vertical como horizontal. Vertical, pues sería desde unidad de salud hasta federación, pasando por CAICES, por UMAPS, por centro de salud, por unidad de medicina familiar, y luego de allí subiendo a jurisdicción sanitaria, de allí subiendo a nivel estatal, de allí subiendo a nivel nacional. Si de por sí esa coordinación de cada uno de los programas, de cada uno de los casos, es medio complicado, la coordinación horizontal con los pares
también se vuelve un poco difícil. Y ni hablar de las personas, híjole, es del IMSS y yo soy del ISSSTE y le tengo que pedir medicamento para la Secretaría de Salud. No, pero es que ese es IMSS Bienestar, es distinto a IMSS no sé qué. Híjole, todo un relajo que de repente hay entre los diferentes instituciones también puede volverse una traba burocrática cuando lo único que necesitamos es trasladar al paciente del hospital regional al IMSS de Oriente, ¿no? Entonces, es lo importante de tener una adecuada coordinación. Tenemos 6 tipos básicos de vigilancia epidemiológica. La vigilancia activa, pasiva, la vigilancia centinela, la vigilancia de sistemas especiales, la vigilancia sindromática y la vigilancia de trazadoras. La vigilancia activa es la que busca a los casos en las casas, las que vamos a buscar los casos en la boda de Juanito y Pepita, que dieron un pastel rancio y todo el mundo se enfermó. Allí vamos a buscar a través de encuestas, a través de estudios de brotes o a través de tamizajes, la información de primera mano, de fuente primaria. Ajá. Obtenemos directamente en el lugar de origen la información. Esta vigilancia activa obviamente pues tiende a requerir un cierto tipo de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos económicos un poco mayores. Sin duda nos van a dar una muy buena sensibilidad de la detección de los casos que no se notificaron. Ya les dije, un mayor costo, va a demandar un poco más de recursos, pero nos va a dar una muy buena información porque estamos yendo a casa por casa, a gastarnos la suela. En la otra mano tenemos a la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva no la buscamos nosotros, nos la llevan. Incluso no nos la llevan, viene a nosotros. Viene primero el paciente al consultorio SIMI, al consultorio particular, a la unidad de medicina familiar, a cualquier centro donde se dé atención a la salud. A criterio del paciente. Nosotros no fuimos a buscar al paciente a su casa a ver si se sentía enfermo y lo trajimos al hospital. Siempre va a ser una falacia querer estudiar a este tipo de población y se llama falacia de Bergson. La falacia de Bergson es que solamente vamos a estudiar a personas enfermas, a personas que buscan mejorar su estado de enfermedad y por eso están yendo a estos centros donde los tenemos cautivos y podemos hacer pues este estudio estadístico. Pero nosotros no los vamos a buscar. El médico solo registra los padecimientos de las personas que asisten a los servicios médicos. Ajá. Cualquier persona que provea la salud nos va a notificar de algún caso. Sin duda, es muy barato. Nada más es subir la plantilla a internet y que cada quien la imprima y ya va a tener, o hacerlo vía electrónica y mandarlo y ya ni siquiera tener que gastar en hojas. Sin duda, la mayor desventaja es que pues no se van a contar todas, porque no todos van a ir con el médico, algunos van a ir con el quiropráctico, con el chamán, con la comadrona, se van a curar solos en su casa o no, y va a seguir la historia natural de la enfermedad hasta donde tengan que llegar, ¿no? Obviamente, y va a tener sin duda menos sensibilidad.
Existe el siguiente sistema, que es el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica. Son diseñadas para seguimiento nominal y exhaustivo de algunas enfermedades. ¿Qué significa seguimiento nominal? De enfermedades que tienen nombre. No vamos a seguir de diarreas o IBUs, vamos a seguir cáncer en la infancia, vamos a seguir tuberculosis meningia, vamos a seguir sífilis congénita, vamos a seguir casos que tienen casi nombre y apellido, que son de especial interés epidemiológico. ¿Y quién dice que a contentillo de quién dicen que es de interés especial? Porque yo lo siento, eso es interesante para mí, vamos a seguir los casos de, no sé, de arañazo de gato, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay algo que es de interés epidemiológico? Clasificar los problemas de salud y los recursos disponibles. Prácticamente vamos a ver qué problema tenemos y qué tenemos para solucionar. Esa es la forma en que vamos a clasificar si realmente nos interesa atender el problema o no. Y no lo digo yo, lo dice el señor Hanlon con su método, donde implementó 4 conceptos importantes que se tienen que medir para decir que hay algo que tenemos que estar volteando a ver y que tenemos que atender, que no es normal. Primero, la magnitud. La magnitud es la medida directa del número de casos. Número de casos. Magnitud es que hay un montón de casos que no se esperaban y que está sucediendo, ¿no? Y que va a haber una repercusión en la salud pública, en la economía, en la fragilidad individual. Y, por ejemplo, podemos pensar que, pues sí, se viene el calor y va a venir el dengue y va a haber muchos mosquitos y necesitamos atender a los mosquitos. Y también necesitamos pensar que, eh, pues, los virus respiratorios son graves y nos podemos morir de ello. Pero la enfermedad que tiene mayor magnitud como problema de salud, que tiene mayor número de casos, es la diabetes. Es la que se lleva como el tercio de todo el dinero dirigido al sistema de salud. En atender no solamente el tratamiento, sino ya la rehabilitación y las repercusiones, y las diálisis, y los años de vida perdidos, y el pagar discapacidad al trabajador por parte del IMSS. O sea, todo esto, este, todo este problema de interés epidemiológico especial, interés epidemiológico que tiene la diabetes, es por su magnitud, principalmente, porque es un montón y los que vienen. La siguiente palabra, trascendencia. Enfermedades, condiciones o factores de riesgo que van a afectar a una población de una manera significativa. Y aquí hay 3 palabritas. Alcance, impacto o gravedad. Por su alcance, por su impacto. Imagínense que empiece a haber ébola aquí en México. Probablemente sea algo muy grave, que se vuelva interés epidemiológico. O el alcance que tenga si de repente se acaba la vacuna para el sarampión
y empiezan a haber brotes y ya sabemos que el R0 es de 18, el alcance va a ser grandísimo, el impacto a lo mejor económico, a lo mejor mm, por ejemplo, el seguimiento de muertes maternas, el impacto en la vida familiar, en el núcleo social, todo lo que involucra a la madre de que haya fallecido y que haya un recién nacido que no va a tener a su mamá y toda esta bola de nieve que involucra es un impacto muy importante que es de interés epidemiológico grandísimo. Factibilidad, la viabilidad y practicidad de llevar a cabo con las acciones concretas para abordar y mitigar los desafíos en salud pública. Prácticamente, si hay con queso las quesadillas, si no solamente hay dinero, no solamente si hay recursos materiales, si hay gente que sepa manejar esos recursos materiales, si no van a ser un abuso o un mal uso de, de esos recursos que le está confiando la nación para cuidar de sí misma, para llevar el tráiler de unidad de comando en seguridad de salud, que es un tráiler que se lleva en los desastres naturales, que además de ser un mini hotel andante, tiene parabólica, es una unidad de vigilancia epidemiológica móvil, entonces, que también tiene literas. Entonces, es el punto de llevar a los profesionales, a los que saben, a este recurso humano, a ayudar al punto álgido cuando pega el huracán. eh, em, la huracán Bárbara, Ingrid, Manuel, hubo tantos huracanes que pegaron, el huracán Vilma, pegaron fuerte en su momento aquí en México, entonces se tiene que saber que esa es una situación de especial interés epidemiológico que se tiene que ver si se tiene la factibilidad o no de atender, ¿no? Si se vuelve algo que sobrepasa la capacidad de atender por recursos propios y ya se necesitaría o se necesitaba en su momento declararlo desastre natural, este, y que viniera el dinero de Papi Federación, ¿no? Vulnerabilidad. Recordar que estamos hablando de individuos que están enfermos, que están en procesos de recuperación, que además también tienen eventualmente personas alguna barrera de acceso a los servicios de salud. De repente son comunidades muy alejadas o muy específicas o que no han aceptado o que tienen su propia forma de atenderse en salud y se pueden volver en algún riesgo para las diferentes poblaciones. Entonces van a requerir una vigilancia epidemiológica enfocada en cada una de las realidades. Solo a través de un cuidado individualizado vamos a entender las necesidades y diseñar las estrategias efectivas para proteger la salud. Entonces, la vigilancia de sistemas especiales es a partir de los intereses epidemiológicos del momento o también de notificación inmediata. Si tenemos un caso de rabia, si tenemos un caso de sarampión, si tenemos algún caso de fiebre hemorrágica por dengue, o sea, todas las que son de notificación inmediata son las especial interés epidemiológico y tienen su nombre y su apellido. La vigilancia centinela ya de repente en las mañaneras con el doctor Gatell se hablaba de la vigilancia centinela y no se comprendía muy bien a qué se debía o qué significaba. La vigilancia centinela no va a ocupar todas las unidades, no va a ocupar todos los municipios, no va a necesitar
toda esta información coordinada y sistemática que se va a reunir en algún punto del sexto o del quinto piso de la Dirección General de Epidemiología, sino que son unidades seleccionadas específicamente para poder monitorear de manera intensiva datos primero confiables, más confiables que los que de repente puede venir de todo el mar de unidades de atención a la salud, de jurisdicciones, de municipios, del estado, de toda esta cascada hacia arriba, una cascada hacia arriba, ¿cómo se dirá mejor? De este camino vertical que tiene que llegar hacia la federación, sino que ya son puntos donde se tiene muy bien establecido qué es lo que se va a medir, si cierta unidad va a medir influenza, vamos a tener toda la mejor herramienta para hacer un buen diagnóstico de influenza, vamos a tener a poder dar la mejor confiabilidad de esos casos, sobre todo para dar información de mayor complejidad. No va a servir para saber cuántos casos hay de una enfermedad. Una vigilancia centinela jamás me va a decir y va a ir a casa por casa y va a ir a lugar por lugar y va a peinar toda la población para decirme cuántos casos de dengue existe en todo México. Ningún sistema de vigilancia de centinela o de influenza, que es el sistema de vigilancia que tenemos. No necesitamos saber, sería un absurdo tener que saber todo y cada uno de los casos de influenza que existen en México. Lo que necesitamos saber es que está circulando influenza, que está circulando y qué tipo de influenza. Vamos a poder tipificar mejor si ahora este año fue la influenza tipo B, si este año fue la influenza H1N1, la H3N2. Entonces, la vigilancia centinela no está hecho. Todo mundo dice, ay, es que estamos gastando muchos recursos para ni siquiera saber cuántos casos realmente tenemos. No es para eso la vigilancia centinela. La vigilancia centinela es para saber en periodos largos, y díganme a qué estudio epidemiológico les suena, poder tomar más de una vez la información de la población. De nuevo, ¿a qué estudio epidemiológico les suena? La vigilancia centinela va a estudiar por largos periodos. ¿Cuál estudio? De casos y controles, Doc. No, Inge. El único estudio que es prospectivo, que empezamos desde las personas sanas, de un cohorte, estamos hablando de la cohorte, estamos hablando de largos periodos de tiempo, vamos a seguir a la población para ver cuántas veces se repite la variable. Entonces, ¿cuántas veces se enferma de influenza? ¿Cuántas veces aparece de repente otra vez la influenza tipo B? ¿En qué año? ¿En qué ciclo? Por eso sabemos, por la vigilancia centinela, que la presencia cíclica de cada uno de las variantes, al menos de influenza. De las de COVID todavía se están estudiando porque resultó que el mondrigo bicho mutó muchísimo, pero resulta que la vigilancia centinela nos va a ayudar principalmente a hacer este tipo de estudios de mayor complejidad y ahora sí a nivel nacional. No solamente nos vamos a quedar con pequeños estudios de corte que no nos van a dar mayor información. Entonces, esa es la importancia de la vigilancia centinela. De nuevo, no van a ser útiles para saber el número de casos prevalentes o de casos nuevos. No vamos a contar a todos los casos. Solamente si fuera,
Alguien dejó su micrófono abierto. A menos que las unidades sean seleccionadas de manera aleatoria y que sea una población representativa, prácticamente esa sería la única forma, no es tan difícil. ¿Cuál es la vigilancia sindromática? La vigilancia sindromática es, como dice su nombre, vigila síndromes, signos y síntomas característicos de una enfermedad. Entonces, el algoritmo de la vigilancia sindromática siempre va a incluir aspectos clínicos, algún aspecto de laboratorio y también aspectos epidemiológicos. Ajá. Usualmente va a ser sobre enfermedades emergentes y reemergentes, esta vigilancia sindromática. Por ejemplo, la enfermedad febril exantemática. La enfermedad febril exantemática incluye sarampión, rubeola, parotiditis, hasta el dengue puede presentar fiebre y exantema. Entonces, todas esas enfermedades incluyen la enfermedad febril exantemática. El síndrome meningio puede ser causado por una bacteria, por un virus, por un parásito. Y lo malo del síndrome meningio es que puede ser muy contagioso y como su nombre lo dice, afecta al sistema nervioso central, a las meninges. Entonces, es algo que se tiene que reconocer y que actuar rápidamente. Entonces, hay este tipo de vigilancia sindromática que también se realiza de todos los casos para poder actuar de una manera más rápida. Y la vigilancia de trazadores y predictores de riesgo. ¿Qué son estos trazadores y predictores de riesgo? Son informaciones que no fueron creadas precisamente para la salud biológica, pero sí para la salud ambiental, como por ejemplo el control del cloro residual en el agua. La Secretaría del Agua de todos los municipios, de todos los estados, de la Ciudad de México, de Los Cabos, de Campeche, de todos los lugares, tienen que asegurar que el agua sea potable, que debe tener, se pudiera medir un nivel de cloro residual de 0.5 a 1.5 partes por millón. También se tiene que hacer la detección de Vibrio cholerae o uno enterotoxigénico, sobre todo en el agua potable, porque este es el que provoca cólera. Entonces, aunque desde la década de los 90s, 80s, 90s, se controló el problema de cólera en la Ciudad de México, en México en general, todavía se sigue haciendo la vigilancia sistémica, profesional de la detección del Vibrio cholerae o uno enterotoxigénico. Igualmente, por ejemplo, la vigilancia del desarrollo de nidos de mosquitos en el agua estancada, en piletas, en cisternas, también son vigilancia de trazadores epidemiológicos no relacionados con la parte biológica del humano, pero sí sabemos que si de repente hay más nidos de mosquitos, muy probablemente esa población pueda tener o sea un factor de riesgo para que tengan dengue. Y hay que recordar que si me dio dengue una vez, no es que ya tenga la resistencia y no me vaya a dar dengue de nuevo, sino que me puede dar otro de los 4 tipos de dengue que existe, y en una de esas que me dé la fiebre hemorrágica por dengue. Y eso sí puede comprometer la vida más que la función. Entonces, a riesgo de parecer redundante, tenemos que recordar que las actividades básicas es detectar, registrar, confirmar, verificar que los casos sean verdaderamente casos, no quedarnos en la probabilidad, saber que esos casos son
confirmados por laboratorio o por investigación epidemiológica exhaustiva. Después de que tenemos la información, comunicar y notificar los casos sospechosos o los casos de riesgo y analizar esa información, los patrones, las tendencias, actualizar canales endémicos, el mapeo de casos. Más adelante vamos a comprender muy bien qué es un canal endémico. Y sin duda todo esto es información para la acción. Implementar mecanismos de respuesta establecidos ante la presencia de un caso. Por ejemplo, si de repente hubiera un caso de sarampión en cualquier lugar, lo que se tiene que hacer es un cerco sanitario. Y un cerco sanitario básicamente es ponerse a vacunar a diestra y a siniestra a todos los que no demuestran con cartilla de vacunación que estuvieron vacunados. Entonces se hace un seguimiento por un determinado número de cuadras para vacunar alrededor del caso. Entonces, esa es la respuesta que se tiene que realizar ante un caso de sarampión. Y ante cualquier tipo de caso se tiene que realizar algún tipo de respuesta de búsqueda de contacto, de iniciación de profilaxis, etcétera. Si algún personal de enfermería se pinchó, hay tratamiento profiláctico en lo que se realizan los estudios de cuarta generación o de carga viral. Entonces, es muy importante reconocer estas 6 actividades de la vigilancia epidemiológica, reconocer que la vigilancia epidemiológica es observar algo que nosotros queremos cuidar. Y en este caso, si estamos hablando de la población y si nos queremos ver muy patriotas, lo que queremos cuidar es a México, pero también lo que queremos cuidar es a nuestro hospital, es a nuestro personal, es a nuestra familia, es a nuestra gente, ¿no? Entonces es muy importante este tema de vigilancia epidemiológica. Este módulo de vigilancia epidemiológica es el que va a ser para estas 6 clases, bueno, ya las siguientes 5 clases. Quiero saber si tienen alguna duda. Por si salen, ya nada más que la ponen. Acá. ¿O si quedó todo claro? Sí, Doc. Todo claro. Sí, doctor. Muy bien, entonces terminamos la clase por esta vez y mañana vamos a iniciar con la vigilancia epidemiológica en México, el sistema SINAVE. ¿Ok? Sí, está bien, Mañana, igual. profe. Ah, no, Gracias. mañana no, pasado mañana. Pasado Ok. mañana, el viernes. Y ya posterior Excelente, a doctor, muchas gracias. gracias. Canales endémicos, Y ¿verdad? gracias, maestro. Muchas Claro gracias. que sí, análisis de canales endémicos, análisis de curvas epidémicas, qué significan. Vamos a ver todo eso. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pasado mañana. Bye. Gracias, doctor. Bye. Bye bye. Gracias. Gracias, bye. Gracias, buenas noches.